Buenos días, nosotros somos el equipo Miss Chocolate, el cual está conformado por Montaño Dávila Marián, Rodríguez Luna Karen Beatriz, Rodríguez Ortiz Atsirizoe, Torres Hernández Reina Elizabeth, y nosotros les vamos a presentar los factores que influyen en las cualidades rheológicas y texturales del chocolate. Los chocolates son suspensiones semisólidas de finas partículas del azúcar y del cacao. Los sólidos del cacao se derivan de granos obtenidos del fruto de Theobroma cacao. La demanda de comercio justo y productos premium ha estimulado mejoras en la garantía de calidad de los chocolates. Las categorías principales de chocolate son chocolate negro, chocolate con leche y chocolate blanco. Estas difieren en contenido de cacao sólido, grasa láctea y manteca de cacao. Los caracteres sensoriales del chocolate pueden atribuirse al uso de diferentes tipos de cacao, variaciones en las proporciones de los ingredientes y las propiedades rheológicas del chocolate son importantes en el proceso de la fabricación para la obtención de productos de alta calidad con una textura bien definida. Etapas iniciales de los procesos de fabricación del chocolate. Las mazorcas de cacao poseen de 30 a 50 semillas cubiertas de pulpa blanca y alcanzan la madurez después de 4 a 6 meses y contienen 2 cotiledones que producen masa de cacao para la fabricación de chocolate o bien cuando se prensan manteca de cacao y cacao en polvo. El proceso consta de diversas etapas. Las fermentaciones enzimáticas y microbianas después de la cosecha inducen cambios físicos y químicos en los granos durante 5 a 7 días con reacciones de pardeamiento clave de polifenol con proteínas y péptidos que dan los colores característicos del cacao. En la etapa de secado se limita el crecimiento del moho durante el transporte y el almacenamiento, reduciendo el contenido de humedad del cacao del 60 al 8%. El secado al sol favorece para el desarrollo del sabor y se pueden llevar a cabo por encima o sobre superficies duras con diferencias en el flujo de aire y con contenido de humedad final. En el almacenamiento y transporte, los granos de cacao son transportados en condiciones controladas de almacenamiento a los sitios de fabricación de chocolate y se procesan en el país de origen para agregar valor con requisitos de trazabilidad en el aseguramiento de la calidad. Posteriormente, los granos de cacao se tuestan antes o después del aventado con las cáscaras rotas por el impacto de alta velocidad contra las placas de metal. La transferencia de calor en el tostado de la punta se facilita triturando los cotiledones. Durante el tostado, el contenido de humedad desciende a -3% y las reacciones de Maillard de los aminoácidos de las actividades de la proteasa de fermentación producen aldehídos con sabor activo con notas de chocolate. Además, los ácidos volátiles derivados de la fermentación también se eliminan, lo que influye en la astringencia y el sabor. La temperatura de tueste va de 90 a 170 grados centígrados y el tiempo influye en la composición de la semilla, al igual que la tasa de pérdida de humedad y si el tueste está húmedo o seco. Por último, la molienda de las células de la semilla de cacao libera la manteca de cacao en un licor con un tamaño de partícula de hasta 30 milímetros y para la producción de cacao en polvo la molienda fina es particularmente importante. Normalmente el 78 al 90% de manteca de cacao se recoge mediante prensado y los lípidos residuales pueden eliminarse mediante la extracción con fluidos supercríticos. Los procesos de fabricación de chocolate generalmente comprenden características comunes como la mezcla, el refinado, el conchado de la pasta de chocolate,
El resultado que se busca son texturas suaves de productos considerados deseables en la repostería moderna. El proceso comienza con una mezcla de azúcar, sólidos lácteos y licor de cacao con un contenido total de grasa de 8 a 24% y luego se refina hasta un tamaño de partícula menor a 30 milímetros, normalmente utilizando una combinación de refinadores de 2 y 5 rodillos. El tamaño de partícula influye críticamente en las propiedades reológicas y sensoriales del producto. En resumen, los refinadores no solo efectúan la reducción del tamaño de las partículas y la descomposición de los aglomerados, sino que también distribuyen las partículas a través de una fase continua que recubren cada una con lípidos. Posteriormente, las mezclas refinadas pasan luego al conchado, un proceso que contribuye al desarrollo de la viscosidad y la textura y sabores finales. Este es el punto final para la fabricación de chocolate a granel. En el conchado normalmente se lleva a cabo agitando el chocolate a temperaturas mayores a 50 grados centígrados durante algunas horas. En las primeras etapas, la humedad se reduce con la eliminación de ciertos compuestos volátiles como sabor activo indeseables y posteriormente se promueven las interacciones entre la fase continua y la dispersa. Finalmente, para darle al chocolate una viscosidad adecuada, se pueden agregar manteca de cacao y lecitina adicionales hacia el final del conchado al chocolate diluido antes de templarlo. Cristalización de lípidos y carácter de fase continua durante la fabricación del chocolate. La manteca de cacao puede cristalizar en varias formas polifórmicas en función de la composición de un triglicérido, mientras que la composición de ácidos grasos influye en la solidificación de la grasa líquida. La manteca de cacao tiene 6 formas polifórmicas, siendo las principales alfa, beta y beta prima. En la siguiente tabla se representan los puntos de fusión y empaquetado en cadena de las formas polifórmicas de la manteca de cacao. La forma 5 es la forma más deseable en un chocolate bien templado, dando un aspecto brillante con buen chasquido, contracción y resistencia a la floración. Si el chocolate está mal templado, el resultado es la forma 4. Esto influye en el color, ya que la luz reflejada se desorienta por el crecimiento de cristales inestables. El chocolate sin templar es suave y no se desmolda de manera efectiva. En el cacao, las formas de manteca 5 y 6 son las formas más estables. La forma 6 es difícil de generar, aunque se forma tras un almacenamiento prolongado del chocolate templado acompañado de la floración grasa. Para que el chocolate tenga una forma polifórmica adecuada, el templado es crucial, ya que influye en las características de calidad final, como el color, dureza, la manipulación, el acabado y las características de vida útil. Un chocolate bien templado tendrá las siguientes propiedades: buena forma, color, brillo, contracción del molde, mejor control de peso, producto estable o más duro y más resistente al calor. Presentará menos marcas de dedos durante el envasado y tendrá una mayor vida útil. Distribución del tamaño de partícula en chocolate. La distribución del tamaño de partículas es una clave importante para determinar las propiedades reológicas del chocolate, con una influencia directa a la percepción sensorial. Partículas más grandes dan sensación arenosa en la boca, mientras que las partículas más pequeñas dan más flujo del chocolate. La distribución del tamaño de partícula se ha utilizado como herramienta para regular la consistencia de las mezclas de sólidos y líquidos, ayudando así al bombeo y mezcla de chocolate fundido con leche, a su transporte, a la atomización y a la fluidez. El tamaño de partículas en el chocolate requiere considerar la sensibilidad del paladar.
Un tamaño máximo de partícula es de 30 milímetros. Este se percibe como arenoso o áspero, afectando su viscosidad y su textura. La distribución del tamaño muestra una mejora en el proceso y una mejor eficacia en el rendimiento y la fabricación de alimentos. Esta reduce la viscosidad, haciendo que mejore la mezcla de los ingredientes, produciendo así mejoras en el cizallamiento del producto final. Productos de chocolate tienen distribución de partículas bimodal y trimodal. La bimodal es alrededor de 15 a 25 milímetros. En chocolates finos el diámetro es adecuado a 8.5 milímetros y las partículas más gruesas deben de ser de 17 milímetros. La viscosidad se controla mediante la adición de manteca de cacao y algunos modificadores de viscosidad, como son la lecitina. Efectos de la composición sobre las cualidades rheológicas y texturales del chocolate. El papel de las grasas. Los granos de cacao están compuestos por aproximadamente un 55% de manteca de cacao, que constituye alrededor del 30% del chocolate final. La composición simple de glicéridos hace que el chocolate se derrita en un rango de temperatura de 23 a 37 grados centígrados. Los sustitutos de manteca de cacao, como lo es las grasas láuricas, los aceites de palmiste o de coco, cristalizan solo de una forma cristalina B, de manera que es muy diferente y se utiliza para reemplazar totalmente a la manteca de cacao. Por encima del contenido de grasa del 32%, hay muy pocos cambios en la viscosidad en condiciones adicionales. Pero donde se notan más cambios es donde el contenido de grasa es menor del 23% y aquí normalmente la pasta se vuelve un líquido. El papel del azúcar. El azúcar se considera un ingrediente inerte en el chocolate con respecto a las sutilezas de sabor, constituyendo solo a la dulzura. Un cambio de 1 a 2% en el contenido del azúcar tiene un gran efecto sobre los costos y otros factores económicos, y un cambio del 5% se hacen evidentes los grandes cambios de sabor en el chocolate. El papel de los tensioactivadores. La lecitina es un subproducto de la producción del aceite de soja. Es una mezcla de fosfoglicerídos naturales. En el chocolate se cree que es el componente más tensioactivo de la lecitina bruta, es la fosfatidicolina, y la adición de lecitina cambia drásticamente el valor del rendimiento y la viscosidad de plástico, y cuando se agregan entre 0.1 y 0.3%, reduce la viscosidad del chocolate y mejora la tolerancia a niveles de humedad más altos. A más del 0.5%, el valor del rendimiento aumenta mientras que la viscosidad de plástico continúa disminuyendo. El papel de la leche y otros componentes lácteos. La grasa de la leche es principalmente líquida a temperatura ambiente y suaviza la textura del chocolate. Retarda el fraguado y se usa hasta el 30% del contenido total de la grasa, inhibiendo la floración de la grasa. La grasa de la leche es propensa a la oxidación e influye en la vida útil. Las proteínas de la leche se suman a la cremosidad percibida del chocolate con leche y con un 80% de las caseínas y un 20% de las proteínas del suero. La fracción de la caseína actúa como un tensoactivo y reduce la viscosidad del chocolate, y las proteínas del suero, en contraste, aumentan la viscosidad. Las proteínas de la leche se suman a la cremosidad percibida por el chocolate con leche. Humedad y flujo de chocolate.
Normalmente, el chocolate fundido tiene un contenido de humedad de 0.5 a 1.5%, principalmente en los sólidos del cacao, y esto no afecta el flujo del chocolate. Por otro lado, cuando se tiene mayor humedad, se agregan partículas de azúcar para formar grumos arenosos y la humedad en las superficies de las partículas de azúcar aumenta la fricción y la viscosidad aparente. Además, por cada 0.3% de humedad adicional que queda dentro del chocolate al final del conchado, el fabricante debe agregar 1% adicional de grasa, debido a que la grasa es el componente principal más caro del chocolate. Finalmente, el contenido de agua del 3 al 4% aumenta la viscosidad y el valor del rendimiento del chocolate notablemente. Conclusión. Las propiedades físicas, el comportamiento reológico y la percepción sensorial del chocolate están influenciados en gran medida por sus técnicas de procesamiento, la distribución del tamaño de las partículas y la composición de los ingredientes. Para mejorar la textura del chocolate, la distribución del tamaño de partículas sólidas y la composición de los ingredientes se puede manipular para modificar las propiedades físicas del comportamiento reológico y los atributos sensoriales. Se han realizado varias mejoras en los últimos años en la calidad del chocolate utilizando diferentes estrategias de procesamiento y composición de ingredientes. Sin embargo, el uso de la distribución del tamaño de partículas y la composición de los ingredientes como herramientas para modificar el comportamiento reológico y las propiedades sensoriales del chocolate aún requieren una mayor comprensión de los principios y factores subyacentes que afecten los cambios en el comportamiento del flujo. Por lo tanto, los factores que configuran el carácter del chocolate durante y después de su fabricación requieren mucha investigación en profundidad.